Vamos a resolver este problema, que lo tenemos aquí. Se nos pide averiguar el valor de x. Se sabe que cuando en un problema aparece ubicado el punto medio de uno de los lados de un triángulo, eso es una señal de que se podría aplicar ahí la propiedad de la base media. Ahora, en este caso tenemos ubicado el punto medio de este lado y también el punto medio de este otro lado. Por lo tanto, es evidente lo que hay que hacer. Vamos a unir los puntos medios porque ese segmento que une los puntos medios es una base media. Voy a indicar eso aquí, esto es una base media. Y se sabe que esa base media mide la mitad de la base. Es decir, si logramos hallar el valor de esta base media, duplicamos ese valor y ya tenemos la longitud de la base. Y teniendo la longitud de la base, podemos deducir cuánto vale x. ¿Qué se sabe de esa base media? Aparte de que vale la mitad de la base, se sabe que es paralela con la base. La base media es paralela con la base. Y si es paralela, tenemos recursos que podríamos utilizar. Por ejemplo, la z, los ángulos alternos internos. Se sabe que este ángulo tiene igual medida que este otro. Ellos dos son de igual medida. Así que si él mide alfa, el de acá también. Habiendo pasado esta medida acá arriba, observamos que este triángulo es isósceles, porque tiene dos ángulos que miden alfa. Si frente a esta alfa hay 7, frente a la otra también hay 7. O sea que la base media mide 7, por lo tanto la base mide 14. Y si esto vale 10, se entiende que x vale 4, ¿no? Decimos que por lo tanto el valor de x es igual a 4. Esa es la respuesta. Leamos los datos de este problema. Se nos informa que la recta L es la mediatriz del segmento AC. O sea, esta recta L es la mediatriz de este segmento. Eso quiere decir que la recta L pasa por el punto medio del segmento AC, es decir, esta parte y esta otra son iguales. Si esa recta es mediatriz, pasa necesariamente por el punto medio y pasa formando 90 grados. ¿Qué más? Se sabe que AM es igual a CN, o sea que esta distancia AM es igual que este segmento CN, ¿no? Vamos a ponerle aquí una letra, la letra A, y aquí también le ponemos la A. Finalmente, NP es igual que MP. Por aquí está el punto P. Eso se ve en el gráfico original. Y entonces, esta distancia NP es igual que esta distancia MP. Le ponemos B y le ponemos B también. Y se nos pide averiguar cuánto vale x y tenemos como dato que él vale 40. Creo que se entiende que nos falta hallar este ángulo, ¿no? Porque en este triángulo ABC los tres ángulos internos suman 180. Si ya tenemos uno, nos faltaría hallar el otro para poder calcular x. ¿Qué hacemos? Bueno, si tenemos esta mediatriz y este punto P de la mediatriz está unido con el extremo A, lo que hay que hacer es unirlo con el extremo C y recordar que esas dos partes son iguales. Entonces, trazamos esta línea que va desde P hasta C. Por la mediatriz se sabe que este segmento es igual que este otro, así que si a él le ponemos C, a él hay que ponerle C. Se forma un gran triángulo isósceles por estos lados iguales y entonces esta medida de 40 pasa aquí, 40. Y luego creo que las medidas que son iguales se acomodan de manera perfecta para que identifiquemos que este triángulo, que tiene lados A, B y C, es congruente con este triángulo, que tiene lados A, B y C. Voy a indicar por acá que estos dos triángulos son congruentes. Lo que se repite en los dos son los lados, son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Y si son congruentes, todo lo que tiene uno lo debe tener el otro.
Sucede que el triángulo que aparece por acá, frente al lado B, tiene una medida que es 40. Aquí debe pasar lo mismo. Frente a B tiene que haber una medida que sea 40. Y ahora sí, el problema terminó, porque ya tenemos esta medida, que es 80, esto que es 40, y podemos hallar x. 40 más 80 más x es igual a 180. A partir de lo cual se deduce que x vale 60. Ahí tiene la respuesta. Resolvamos ahora este problema. Vamos a resolverlo aquí. Se nos pide simple y llanamente averiguar cuál es el valor de x. Lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos el triángulo con todas, o el dibujo con todas sus medidas puestas, es llenar los ángulos. Si aquí hay un triángulo rectángulo y este ángulo mide 20, se entiende que este otro mide 70. Puesto que ellos son complementarios, suman 90. Ellos dos suman 110, 70 y 40. Por lo tanto, el ángulo que aparece aquí debe ser lo que falta para llegar a 180, es decir, 70. Y si estos dos ángulos son iguales, entonces es correcto afirmar que esta línea es una bisectriz. Vamos a recordar la propiedad de la bisectriz. Si tenemos, ojo, si tenemos un ángulo, se sabe que todo ángulo tiene su bisectriz. Ubicada la bisectriz, se entiende que si tomamos un punto sobre ella y lanzamos hacia este lado una perpendicular, tenemos que luego trazar la perpendicular de aquí hacia este lado, ¿no? Y se va a cumplir que las distancias son iguales, y eso es lo que podríamos hacer acá, porque ella es la bisectriz y este segmento hace las veces de esta perpendicular. Lo que tenemos que hacer es trazar esta otra perpendicular y luego hemos de aprovechar que estos segmentos son iguales y estos dos también lo son, ¿sí? Entonces, habiendo recordado la propiedad, hacemos el trazo de aquí hacia este lado. Espero que eso se entienda. Trazamos la perpendicular y entonces, por la propiedad de la bisectriz, se sabe que este segmento es igual que este otro. Y se sabe que si él vale A, él también vale A. Entonces vamos a poner aquí A. Ahora, como todo esto vale A más N y él vale A, se entiende que esto vale N. Y luego habría que observar este triángulo rectángulo. Porque en ese triángulo rectángulo manchadito, un cateto es N y la hipotenusa es el doble. Ese es el triángulo notable de 30 y 60. Frente a este cateto, que es la mitad de la hipotenusa, frente a él está el ángulo de 30. Y si él es 30, entonces el valor de x sería igual a 60. Ahí está la respuesta al problema. Veamos este problema. Hay que averiguar cuánto vale x y hay que basarnos solamente en lo que está en el dibujo. En el dibujo encontramos un triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles es evidente que este ángulo es igual al de aquí. En el problema encontramos también un triángulo rectángulo. Aquí hay un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo se conoce el valor de la hipotenusa. Bueno, no se conoce su valor, pero se sabe que es el doble de este segmento. La hipotenusa tiene la apariencia de un valor par, es 2A. Entonces, todo eso nos lleva a pensar en trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Ubicamos el punto medio sobre la hipotenusa, creo que aproximadamente ahí. Si es el punto medio, esta parte vale A y esta parte vale A también. Y luego trazamos la mediana relativa a la hipotenusa, que parte del vértice del ángulo recto y llega al punto medio de la hipotenusa. Lo que se sabe de esa mediana es que mide la mitad de la hipotenusa o que es igual con estos segmentos, o sea, mide A. Ahora, si esto vale A y él también vale A, se sabe que esta X pasaría aquí, X. Además,
la suma de dos ángulos interiores nos da como resultado el valor del ángulo exterior. Así que si acá es x y acá también, él valdría 2x. Y creo que ahí encaja perfecto el hecho de que esto valga a, porque si esta línea mide a, me refiero a ella, y ella también mide a, entonces este triángulo vendría a ser isósceles. Y si es un triángulo isósceles, y aquí está el 2x, entonces acá también hay 2x. Ponemos que aquí el ángulo mide 2x. Como tú recordarás, habíamos mencionado al empezar la resolución, que estos dos eran iguales porque hay un triángulo isósceles a la vista. Así que esto vale 2x también. Por lo tanto, él vendría a ser la suma de estos dos, porque es ángulo exterior, 4x. Y ahí el problema está ya resuelto, ¿no? Porque en este gran triángulo rectángulo, observa que acá arriba está el 90, se sabe que estos dos sumados dan 90 grados. Ahí sale x. ¿Está bien? Si deseas, también podrías usar este triángulo que es isósceles por las AES. Por las AES se sabe que si acá es 4x, aquí también va a ser 4x. También podrías utilizar ese triángulo isósceles para mover el 4x arriba, y en lugar de decir que ellos suman 90 por el triángulo rectángulo, podríamos decir que ellos suman 90 porque ahí se ve que juntos forman un ángulo recto. 4x más x es igual a 90, o sea que 5x es igual a 90, de donde se deduce que x es 90 entre 5, o sea, es igual a 18. Ahí está la respuesta. En este problema se nos pide averiguar cuánto vale x. Tenemos 3 segmentos de igual longitud en este cuadrilátero y dos ángulos opuestos conocidos, uno es el doble del otro. ¿Qué hacer para hallar x? Bueno, la verdad es que este problema ofrece muchas posibilidades, múltiples posibilidades. Pero si queremos adaptarlo a las herramientas de las que hoy hemos hablado, de las que se ha hablado en esta clase, entonces podríamos decir que es posible formar triángulos isósceles. Por ejemplo, como estos segmentos son iguales y entre ellos está el ángulo de 140, podríamos trazar aquí y formar un triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles, este ángulo es igual que este otro. Como él vale 140, entre los dos tienen que hacer 40 para que se complete 180. Cada uno valdría 20, ¿no es cierto? Esto valdría 20 y esto valdría 20. Y con eso tenemos una parte de x. Faltaría esta otra partecita, luego se hace la suma y se tiene x. A ver, ¿qué se sabe de un triángulo isósceles? ¿Qué propiedad se podría aplicar ahí? Bueno, pues se le puede trazar la altura relativa a la base. La base se divide en partes iguales y el ángulo de 140 también se divide en partes iguales. Se obtendría 70 y 70. Y curiosamente por acá hay otro 70 y otra A esperando, ¿no? Esperando entrar en acción. Vamos a trazar entonces la altura. Trazamos la altura y ya sabes que la base se parte a la mitad, B y B, y el ángulo en el vértice, este que vale 140, también se divide en partes iguales. Es muy sospechoso, demasiado, muy sugerente, que en este triángulo rectángulo que estoy manchando de rojo, el ángulo mida 70 y la hipotenusa mida A. Y por aquí tenemos 70 y A. Yo creo que con un trazo agregado aquí podríamos generar un triángulo idéntico, congruente a este. Y el trazo es la altura, ¿no es cierto? Trazamos la altura aquí así. Y al trazar esa altura se forma este triángulo rectángulo. Es evidente que si él es 70 y él es 90, aquí arriba hay 20. Y entonces, sí, este triángulo rojo y este azul son congruentes. Son congruentes porque los dos tienen 70A y 20. 70A y 20. Ángulo, lado, ángulo. Como son congruentes, todo lo que tiene uno de ellos lo debe tener el otro. Sucede que el rojo frente al 70 tiene un lado B. Entonces este azul frente al 70 debe tener
también un lado B. Y eso sirve para ya cerrar el problema, porque en este triángulo rectángulo, se observa que el cateto vale B y la hipotenusa es el doble. Y cuando la hipotenusa es el doble de un cateto, estamos ante el triángulo de 30 y 60. Frente a este cateto debe estar el ángulo de 30. Este otro valdría 60. Creo que con el 30 ya está la respuesta, ¿no? El valor de x es 30 más 20, o sea, ¿cuánto es 30 más 20? 30 más 20 es igual a 50. Ahí tienes tu respuesta. El problema, hay bastante información, hay que colocarla con mucho cuidado. Se nos indica que Mn y Nl son distancias iguales. Vamos a ponerlo aquí. A esto le ponemos A y a esto le ponemos A también. Se nos informa que la distancia de A hasta N vale 5, de N hasta B 13, y debemos averiguar cuál es la distancia de B hasta L. Eso es X. Bueno, además se puede observar que aquí hay un triángulo isósceles, ¿no? Se ve que hay un triángulo isósceles, L es alfa y L es alfa, y eso nos permite decir que si por este lado tenemos 18, porque 5 más 3 es 18, por aquí también tiene que haber 18. Entonces, esto vale 18. Si sabemos que todo vale 18, y esto es lo que debemos calcular, entonces necesitamos esta longitud. Hallada esta longitud, ya se deduce cuánto vale x, porque la suma de ambas tiene que ser 18. Entonces, vamos a buscar este segmento. A esa longitud, para que no se me olvide qué es lo que estoy buscando, le voy a hacer una marquita, la voy a pintar de verde. Necesito averiguar cuánto mide este segmento verde, y para eso creo que podríamos, entre otras cosas, utilizar este triángulo. Ese triángulo que está siendo manchado de color, bueno, más o menos rojo, ¿no? Vamos a recordar. ¿Qué pasa cuando se tiene, lo recordamos por aquí, qué pasa cuando se tiene un triángulo? Se desea, por ejemplo, averiguar cuánto mide este lado. Y sobre este lado de aquí se ha ubicado el punto medio, A y A. Bueno, la teoría dice que si tienes el punto medio y estás buscando este lado, es recomendable que por el punto medio traces un segmento paralelo a este lado. Tomo la dirección de este lado y trazo la línea a partir del punto medio. Esa no es una línea cualquiera, es paralela con este lado. ¿Qué se sabe? Bueno, se sabe que estas partes van a ser iguales y que esto va a ser la mitad de él. Además que como son paralelas, si tuvieras una medida por aquí, esa medida es igual que la que se forma acá. Ahora, esto que acabamos de recordar, vamos a aplicarlo al triángulo rojo. Él es el punto medio, mira, aquí está la A y aquí está la A, y este es el lado que necesitamos averiguar cuánto mide. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que trazar por este punto medio un segmento paralelo al de aquí, como está en este esquema. Uno paralelo a este se dibuja por acá. Paralelo. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, según lo que se ve ahí, esta parte es igual que esta. Este segmento es la mitad de él, que no se te olvide, si averiguo cuánto vale esto, duplico ese valor y tengo esta longitud. Y además, como ellas son paralelas, puedo tomar esta medida alfa y pasarla a este lugar. Así como en el ejemplo pasé esta medida teta para acá, aquí puedo hacer eso con la alfa. Sucede que se forma acá un triángulo isósceles. Mira, alfa y alfa. Entonces, si él vale 5, se entiende que este lado mide 5 también. Y si esto es 5, aquí está el doble, ¿no? Mira, n 2n. Si él es 5, se entiende que él vale 10.
y 10 más x tiene que ser 18. Por lo tanto, se deduce, haciendo el cálculo mental nomás, que el valor de x es igual a 8. Esa es tu respuesta. Resolvamos ahora este problema en donde, bueno, hay longitudes iguales y algunas son el doble de otras. Vamos a ver a qué nos lleva eso. Fíjate, no hay más información aquí, así que todo lo que hay que trabajar se encuentra ya en el dibujo, ¿sí? Y creo que en el dibujo no es muy difícil observar que por aquí hay un triángulo rectángulo. Es interesante ese triángulo rectángulo porque está ubicada en la hipotenusa, o está ubicado en la hipotenusa el punto medio. Y cuando tienes ubicado el punto medio en la hipotenusa y no conoces los catetos, el trazo más adecuado es la mediana relativa a la hipotenusa. Trazamos entonces la mediana relativa a la hipotenusa de la siguiente manera. Del vértice del ángulo recto al punto medio de la hipotenusa. Ahí está. ¿Qué se sabe de esa mediana? Bueno, se sabe que mide la mitad de la hipotenusa o que es igual con estos dos segmentos. O sea, mide 2A. Listo. Y ese trazo permite que aparezcan triángulos isósceles. Mira, si esto vale 2A y él también vale 2A, entonces este triángulo que estoy recorriendo con mi dedo es un triángulo isósceles. Ella es la base. Si aquí está X, aquí también tiene que estar X. Ah, ya, esto también vale X, igual que él. Eso porque estos lados son iguales, ¿no? Acá es X. Y luego se supone que de algo ha de servir esta A. Para usar esa A, yo creo que podríamos observar este triángulo. Ese es un triángulo rectángulo en donde el cateto vale A, uno de los catetos, y la hipotenusa es el doble. Y cuando un cateto es A y la hipotenusa es 2A, cuando un cateto es la mitad de la hipotenusa, ese es el triángulo de 30 y 60. Frente a este cateto colocamos 30 y el otro ángulo, el que está por acá, tiene que medir 60. O sea, 3x es igual a 60. Y si 3x es igual a 60, creo que ya se entiende que el valor de x sería igual, el valor de x es igual a 20. Ahí está tu respuesta. Veamos este problema. Este problema no trae un dibujo, el dibujo hay que construirlo en función a lo que se nos informe aquí arriba. Se nos habla de un triángulo ABC y se nos dice que el ángulo A es igual a 2 veces el ángulo C y eso es igual a 30. Es decir, la medida del ángulo A es 30 y 2 veces la medida del ángulo C es 30. Sacando mitad, uno puede deducir que el ángulo C mide 15. O sea que el ángulo A mide 30 y el ángulo C mide 15. Entonces, no es muy difícil entender que ese triángulo tiene una forma específica, porque un ángulo mide 30 y el otro mide 15, ¿no? Entonces yo lo he dibujado más o menos así. Aquí voy a poner el vértice A, donde está el ángulo de 30. Aquí está B, y por aquí está el vértice C, donde yace el ángulo de 15 grados. Ahí está. Sigamos leyendo. Dice, la mediatriz del segmento AB corta al segmento AC en el punto N. Pregunto, ¿cómo se traza la mediatriz del segmento AB? Creo que no es muy difícil. Ubicas al segmento AB, marcas su punto medio y por ahí, por el punto medio, debe pasar una recta formando 90 grados con el segmento AB. Creo que la recta podría ser esta. Si es que ella forma 90 grados con el segmento AB, es correcto decir que ella es la mediatriz de AB. Esa mediatriz corta, como tú puedes ver, al lado AC, que es el que está acá abajo,
en el punto N, dice. Entonces, debe entenderse que aquí encontramos al punto N. Y, viene más información, la mediatriz del segmento NC, por aquí está el segmento NC, piensa en su mediatriz, ¿sí? Esa mediatriz corta al lado BC, que es el que está por acá, en el punto L. Bueno, ¿cómo dibujamos la mediatriz del segmento que va desde N hasta C? Fácil, ubicamos por acá el punto medio, ubiquemos el punto medio, debe estar aproximadamente por acá. Si ubicamos el punto medio hay que hacer una marca que nos ayude a recordar que esas partes son iguales. Y luego, por el punto medio pasa la mediatriz de este segmento, se supone que de manera vertical. Esa línea, para que sea la mediatriz, debe formar 90 grados con el segmento NC. Esa línea que es la mediatriz de NC, corta al lado BC, aquí lo vemos, en el punto que debe llamarse L. De B hasta L la distancia es 4. La distancia BL vale 4. Y se pide calcular la distancia de A hasta N, X. Bueno, todos sabemos ya qué hacer con una mediatriz, así que procedamos de inmediato. Si ella es mediatriz y este punto está unido con A, entonces N debe unirse con B. Se sabe que esto sería X. Por isósceles esto valdría 30. Y entonces el ángulo exterior aquí sería 30 más 30, 60, ¿no? Listo. Aquí tenemos una mediatriz del segmento que va de N hasta C. En esa mediatriz está L y está unido con C. Hay que unir L con el punto N. Entonces unimos L con N de esta forma. Esos son procesos mecánicos que se sabe ya que deben suceder. Se supone que estos dos segmentos son de igual longitud. Por lo tanto, si L es 15, aquí sería 15. Y el ángulo que aparece acá sería pues la suma de los 15. 15 más 15 es 30. Como tú bien sabes, 30 y 30, mencioné hace un rato que nos daban un ángulo exterior de 60. Y ese 60 está dividido en dos partes y una de ellas vale 15. Se entiende que la otra mide 45. Y en este triángulo sucede algo interesante. Ahí está el 4 y la X, el dato y la incógnita, y están mirándose a las caras, frente a frente, dos triángulos notables. Te voy a explicar qué se debe hacer cuando dos triángulos notables están así, uno frente al otro. Fíjate. Tenemos en este caso el ángulo de 30, dos ángulos notables, ¿no? Y por aquí tenemos el ángulo de 45. Listo, aquí está X y por aquí está 4. He extraído este dibujo para acá. Listo. Cuando dos ángulos que son notables están uno frente al otro, lo recomendable es trazar la altura. Porque esa altura permite formar un triángulo rectángulo para cada uno de ellos, ¿no? En el triángulo de 30 se sabe que frente al 30 está la mitad de la hipotenusa, es decir, esto vale 2. Y este otro cateto valdría 2 raíz de 3. Pero creo que con este 2 ya se puede hallar X, porque en este triángulo de 45 los catetos son iguales. Si uno vale 2, el otro vale 2. Y la hipotenusa X sería ese valor 2 multiplicado por la raíz de 2. Diremos entonces que X es igual a 2 multiplicado por la raíz de 2. Ahí está la respuesta del problema. Muy bien, terminemos de adicionar esta información al dibujo y procedamos a hacer la resolución. Este es un problema muy bonito, donde se nos pide calcular la distancia de P hasta L, X. Vamos a poner ahí nuestra X. Como ese segmento está cortado, hay que indicar de dónde a dónde va la distancia X.
Se nos informa, y eso hay que trasladarlo al dibujo, que AB vale 20. Vamos a poner ahí 20. Y que BC vale 30. BC vale 30. Como BC está cortado también, hay que indicar de dónde a dónde va el 30, ¿no? Listo. Ya está. ¿Qué se puede hacer en el problema? Se sabe que hay algunas estructuras conocidas en geometría. Una de ellas es la siguiente. Ante esas estructuras ya se sabe qué es lo que se debe hacer, ya se sabe qué es lo que funciona, ¿no? Se sabe para qué existen, para qué están ahí. Mira, se tiene aquí un ángulo y he dibujado su bisectriz. Ahora, ¿qué se debe hacer cuando se tiene un ángulo y su bisectriz y desde un punto de uno de los lados se lanza una perpendicular hacia la bisectriz? Cuando se tiene ese esquema, se sabe que lo que hay que hacer es continuar esa línea hasta llegar al lado que está aquí arriba. Bueno, hay que continuar esto así, hasta aquí, porque cuando se hace eso se obtienen dos triángulos congruentes, de donde se deduce que ellos dos son iguales y que estas dos partes son iguales también. Vamos a trabajar con eso en el problema. ¿Por qué? Porque como ellos son iguales, esta es una bisectriz y justo cae sobre ella una perpendicular. Hay que continuar esa perpendicular. Obviamente este lado debe crecer para que se encuentre con esa prolongación. Entonces vamos a prolongar primero el lado AB, que es el que vale 20. Lo prolongamos así. Y luego tomamos esta línea que va de C hacia P y la continuamos también, tratando de construir aquí el esquema que tenemos aquí a la derecha. La bisectriz y la perpendicular dibujada hacia ella nos llevan a este trazo, mira, a este tracito, así. Se sabe entonces, observe el dibujo, que estas dos partes son iguales. Ahí está. Y se sabe que ellos son iguales, o sea que si él vale 30, esto vale 30 también. Esto vale 30. Ese 30 y este 20 se han alineado, y cuando se alinean se pueden sumar. Es decir, se puede afirmar que todo este segmento grandote, esto mediría 50, porque es la suma de 20 y 30, ¿no? 50. Y ahora sí, si le llamamos a este punto, si le colocamos a este punto una letra, digamos que la letra N, te invito a que observes el triángulo ANC. Para ese triángulo ANC, que voy a dibujar aquí al costado, un poco más pequeño, ANC, fíjate que la distancia de A hasta N ya la hemos calculado. Esta distancia vale 50. Entre el punto N y el punto C está P, que es el punto medio, porque ellos son iguales. Aquí está P, que es punto medio, porque estos dos son iguales. Y entre la A y la C está L, que es punto medio, porque se ve que estas dos partecitas son iguales. Y lo que debemos calcular es la distancia de P hasta L. Ahí está la X. Viendo el esquema así, ¿no?, un poco más libre porque hemos prescindido de algunos trazos, se entiende que X vale la mitad de 50, ¿no? Decimos que por lo tanto el valor de X es igual a 25. Ahí está la respuesta del problema. Resolvamos este problema. Se nos pide averiguar cuál es el valor de X, sabiendo que NC, o sea que esta distancia un poco grandecita, es igual al doble de esta longitud sumada con esta de acá. Creo que es necesario colocar una letra aquí y una letra acá, y entonces diremos que el dato dice que NC es igual a 2 veces el valor de AB más AN. Bueno, AB debe ir aquí, pero AB tiene una longitud igual a A
y AN tiene una longitud igual a B. En otras palabras, NC es igual a 2A más B. Vamos a colocar eso aquí. La distancia de N hasta C es 2A más B. A más B. Ahí está. Listo. ¿Qué hacer en este problema? Bueno, básicamente hay que observar que hay un triángulo rectángulo enorme, gigantesco, y en ese triángulo rectángulo se conoce toda la hipotenusa. Voy a hacer acá el dibujo. Vamos a trabajar aquí y las conclusiones que saquemos aquí las vamos a trasladar al dibujo original. Este es como el triángulo ABC, acá es 90, en C está X, y la hipotenusa, o sea, desde A hasta C, vale 2A más B, o sea, 2A más 2B. 2 veces A más B. Ese es el valor de la hipotenusa. Yo creo que se entiende que cuando se tiene la hipotenusa hay que trazar la mediana, ¿no? Ubicamos el punto medio, y si ubicamos el punto medio, por aquí quedaría A más B, y por aquí quedaría A más B. Y luego trazamos la mediana, y esa mediana mide también A más B. A más B. Y eso nos lleva a decir que si este ángulo es X, entonces, aquí está, este ángulo también vale X, ¿sí? Por isósceles, A más B y A más B, X, X. Y el ángulo que aparece por aquí sería la suma de esas X, hace las veces de ángulo exterior para este triángulo. X más X es 2X. Listo. Traslademos ese trabajo a nuestro esquema original. Primero, debemos ubicar el punto medio de la hipotenusa AC. El punto medio de la hipotenusa AC estará pues aproximadamente por aquí. Ahí está. Si él es el punto medio, recuerda que hay A más B hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? ¿Está bien? O sea que esto vale A más B y esto vale A más B. Aquí lo pongo. A más B y él también es A más B. Y luego hay que dibujar la mediana relativa a la hipotenusa. Esa mediana mide también A más B. Y se deduce que como él vale A más B, acá está, y él vale A más B, entonces este valor de X pasa acá arriba, y el ángulo que aparece aquí sería 2X, ¿no? X más X, 2X. Creo que se entiende que él también valdría 2X porque la suma de ellos tiene que dar 4X, 2X. Ya está. Ahora fíjate, si desde A hasta el medio es A más B y solo veo la B por acá, se entiende que esta parte mide A. Tiene que ser A para que sumado con él se obtenga este resultado que es A más B. Allá, esto vale A entonces. Y como se trata de un triángulo isósceles, porque este ángulo es igual que él, este lado es igual que este otro, por lo tanto esta longitud pasa aquí, esto valdría A. Y entonces, pasando esta A para acá, se deduce que aquí hay un triángulo isósceles. Este ángulo valdría 4X. Por ser estos lados iguales, los ángulos aquí abajo son iguales. Ese ángulo 4X permite que el problema llegue a su fin. ¿Por qué? Porque en nuestro gran triángulo rectángulo, tenemos un gran triángulo rectángulo así, enorme, en donde ya sabíamos desde el comienzo del problema que en una esquina había X. Y lo que acabamos de probar es que en la otra esquina hay 4X. Mira. Entonces, la suma de ellos tiene que ser 90. 5X sería igual a 90. A partir de lo cual se deduce que X sería 90 entre 5, o sea, 18. Perfecto. X vale 18. Ahí está la respuesta del problema. Muy bien, vamos ahora a resolver este problema. Solamente se sabe que la distancia de A hasta B es igual que la distancia de A hasta D. O sea que estos dos lados tienen la misma longitud.
A eso se añade lo que se puede ver en el dibujo y sobre eso hay que trabajar para calcular el valor de x. Bueno, activemos el problema y lo podríamos activar tomando en cuenta que él es un triángulo isósceles. Y en este isósceles se puede dibujar la altura relativa a la base. ¿Qué ganamos con eso? Que la base se divide en partes iguales, pero además que este ángulo se divide por la mitad. Tendríamos teta y teta, y eso combina muy bien con este ángulo teta de acá. Debes recordar que en un problema de geometría, si tienes un ángulo y adyacente a él tienes a su doble, la primera idea siempre debe ser tomar ese ángulo doble y partirlo por la mitad, porque al final se obtendrían tres ángulos iguales, varias bisectrices. Muy bien, entonces en este isósceles es una buena idea trazar la altura porque vamos a dividir al ángulo 2θ por la mitad. Trazamos entonces la altura relativa a la base, así. Ponemos aquí 90 y el ángulo de 2θ quedaría dividido así, teta y teta. Y además estas dos partes son iguales. Vamos a ponerle a una de ellas el valor de A y a la otra también le ponemos el valor de A. ¿Para qué sirve haber dividido al 2θ en teta y teta? Sirve para que esta medida teta, que está junto a esta otra que le estaba esperando, generen una bisectriz. Si ellos dos son iguales, esto es una bisectriz. Ella es bisectriz. Y este segmento que vale A haría las veces de una perpendicular. Ustedes saben que cuando se tiene un ángulo y a ese ángulo se le ha trazado la bisectriz así, de esta forma, se sabe que si se tiene por acá una perpendicular, mira dónde está el ángulo de 90, digamos que esto mide A, lo que hay que hacer es dibujar luego esta otra. Y hay que aprovechar que ellos dos son iguales y de pasadita que estos también lo son, ¿sí? En este problema tenemos acá un ángulo. Esta línea es la bisectriz, ella sería una perpendicular, como esta de acá, hay que dibujar la otra. Ya, hay que trazar la perpendicular hacia abajo, así. Si esto vale A, él también mide A. Y esta línea mide lo mismo que esta otra. Ya está. Esa perpendicular que aparece aquí nos lleva hacia esta bisectriz. Mire, ellos son iguales, ella es bisectriz. Si esta línea es bisectriz y tienes por acá una perpendicular, creo que hay que dibujar la otra, ¿no? Necesariamente. Dibujamos esta otra perpendicular, motivados por la presencia de esta bisectriz, y sabemos que estas perpendiculares son iguales. Así que si esto vale A, esto vale A también. De pasadita, por si acaso, este segmento es igual que este otro, ¿no? También. Y ahora sí, hemos venido trabajando por aquí y al final hemos terminado encerrando a la X en un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, el cateto vale A y la hipotenusa es 2A. Y cuando el cateto es A y la hipotenusa es 2A, se sabe que X vale 30 grados, ¿no es cierto? Decimos entonces que por lo tanto, a partir de este triángulo se sabe que el valor de X sería 30, porque está dentro de un triángulo rectángulo donde el cateto opuesto es A y la hipotenusa es 2A. Por eso se deduce que X es 30. Ahí está la respuesta. Tenemos en geometría un problema sin dibujo. Hay que leer con mucho cuidado para construir la gráfica de este problema. Dice aquí, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la bisectriz interior BD. Hasta ahí nos detenemos y vamos dibujando. Nos hablan de un triángulo rectángulo ABC. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Podríamos dibujarlo así. Ahí tenemos un triángulo rectángulo ABC. Recto en B quiere decir que aquí hay que poner B, donde esté el ángulo recto. Por aquí ponemos A
y por aquí ponemos C. Ya está. Hay que trazar la bisectriz interior BD. La bisectriz interior que sale de este vértice llega hasta el lado opuesto y define aquí ángulos iguales. Como el ángulo en B vale 90, entonces se entiende que cada uno de los ángulos que se determinan va a medir 45. Este sería el punto D. Ahora dice, por el punto medio L del segmento DC, acá está el segmento DC, su punto medio debe estar por aquí. Por ese punto medio se traza la paralela al segmento AB. Por aquí hay que trazar una línea paralela a este segmento. Bueno, eso no es muy difícil, ¿no? ¿Cómo trazas por este punto una línea paralela a este segmento? Bueno, como este segmento parece horizontal, su paralela debe ser horizontal también, ¿no? O al menos debiera parecerlo. Ya está. Esta línea no es una línea cualquiera, es paralela con esta. Dicen que, ojo, este punto medio es L, el punto medio es L. Vamos a indicar aquí que L es L. Esa paralela corta en el punto F a la prolongación de BD. Bueno, BD es la bisectriz, vamos a prolongarla, ¿no? Voy a poner el punto D un poco más acá abajo. Vamos a prolongar esta bisectriz. Y la prolongación de esa bisectriz corta a la línea anaranjada que es paralela con el lado AB en el punto F. Aquí está F. ¿Qué se nos pide averiguar? Se nos pide averiguar cuánto mide BC. Hay que averiguar cuánto mide todo este cateto. Acá está X. Sabiendo que la distancia de F hasta L es 1. 1. Ya está. Bueno, ¿qué se puede hacer ahí? Creo que muchas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, observen con mucho cuidado este triángulo. En ese triángulo se nos pide averiguar cuánto vale este lado y en el lado CD se nos ha ubicado el punto medio. ¿Qué se debe hacer cuando tienes un punto medio y se te pide la longitud de un lado? Se recomienda trazar desde el punto medio una línea que sea paralela a ese lado que buscas. Entonces voy a dibujar a partir de L un segmento paralelo a X. X parece vertical, entonces acá trazamos una vertical, así. Esta línea tiene que ser paralela con este lado. Espero que se entienda que esta es la base media, que vale la mitad de X. Así que si descubro cuánto mide este segmento, ya tengo el valor de X. Si este segmento es 5, entonces X sería 10, ¿no? Vamos a averiguar cuánto vale esto. Y para eso vamos a usar las diferentes paralelas que hemos trazado. Primero, si esta línea es paralela con la de aquí, este ángulo de 45 podría pasar acá. Bueno, esta medida pasa aquí, ¿no? 45. Esos son ángulos correspondientes. Estas paralelas permiten que este 45 pase acá. Ahora, esta línea anaranjada que es paralela con la de abajo, permite advertir la presencia de una Z. ¿Te acuerdas de la Z? Esa estructura, ¿no?, tiene ángulos iguales. Es decir, si el ángulo aquí abajo mide 45, entonces el ángulo aquí arriba mide igual que esto, ¿no? 45. La Z, 45. Uy, mira, si este ángulo es igual al de aquí, entonces este segmento es igual que este otro. Como esto vale 1, se entiende que esto vale 1 también. Y si él vale 1, ya se sabe cuánto vale X, ¿no? Por la base media, diremos que X vale 2. Por lo tanto, el valor de X es igual a 2, el doble de la base media. Ahí está la respuesta a tu problema.
Muy bien, vamos a darle solución a este problema en donde se nos pide averiguar cuánto vale MN, a eso le ponemos X, se nos informa que AB vale 6, CD vale 8, el ángulo B sumado con el ángulo C, esas dos medidas suma 270, ¿sí? Vamos a ponerle esto alfa y a él omega. Y entonces escribimos por aquí que alfa más omega es igual a 270. Además, BN es igual a NC, es decir, estos dos segmentos son iguales. No cabe duda que N es punto medio para el lado BC. AM es igual a MD, entonces si esto le ponemos B, él también sería B, y no cabe duda que M es punto medio para el segmento AD. Tú ya sabes que cuando tienes un punto medio, esa es una muy buena señal para pensar en la propiedad de la base media. Sin embargo, aquí no hay triángulos. Uno espera que el punto medio esté ubicado sobre uno de los lados de un triángulo, para luego hacer el trazo y aplicar y aprovechar las bondades de la base media, ¿no? Pero no hay un triángulo aquí. Entonces tenemos dos opciones. Una, podríamos formar un triángulo en donde el punto medio que tenemos por ahí pertenezca a uno de sus lados. O podríamos aprovechar esta otra alternativa que sería bueno que conozcas. Mira, cuando se tiene un segmento y en ese segmento está ubicado su punto medio, vamos a poner aquí A y aquí A. Y ese segmento no es uno de los lados de un triángulo. Y por ahí, ¿no?, fuera de esta línea, anda un punto, digamos este punto de acá. Se recomienda hacer lo siguiente, mira, vamos a ponerlo un poco más cerca para que el trazo no nos salga tan largo. Vamos a ponerlo por ahí. Se recomienda, cuando tienes un punto medio suelto, libre, que tomes un punto y lo unas con ese punto medio, así. Y luego de haber unido este punto con el punto medio, debes prolongar esa línea. ¿Cuánto debe medir esa prolongación? Debe medir lo mismo que este segmento. Lo mismo, o sea que la misma longitud que tiene esta distancia debe ser la que pasa para acá. Borramos acá este excedente y diremos que estos dos son iguales. Y eso nos ayuda a generar una congruencia. Es decir, si unimos aquí y unimos acá, es evidente, ya que este ángulo es el mismo de aquí, por lado, ángulo, lado, es evidente que hay congruencia. Y si hay congruencia, podríamos decir, por ejemplo, que este ángulo, vamos a ponerle omega, que está frente a ese gusanito verde, sería igual que este ángulo, ¿no? Podríamos decir que si esto mide K, entonces esto mide K, y así podríamos aprovechar la congruencia. Recuérdalo. Es más, para ir acostumbrándonos a esta opción, voy a hacer lo siguiente. Mira, podría escoger el punto medio N de este segmento y combinarlo con el punto D y trazaría una línea así. Podría escoger ese mismo punto medio del lado BC y trabajar con A y tendría que trazar una línea así. O podría ubicar el punto medio M y trabajar con él, con el punto medio M del lado de abajo y trazaría desde B una línea así o desde C una línea de esta forma. Hay varias opciones. Para que el trazo se parezca a lo que tenemos por aquí, voy a escoger la opción de trabajar con el punto medio N y el vértice D. Entonces debo ir desde D hacia ese punto medio. ¿Ya? Y debo prolongar esa línea. ¿Cuánto la debo prolongar? Pues la misma longitud que tiene este segmento. Tiene que ser aproximado, ¿no?, para que se entienda. Uy, uy, uy. Ya está. Más o menos hasta aquí. Tenemos que estos dos son iguales. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, ganamos mucho porque si unimos el punto B con este extremo, vamos a formar un triángulo aquí congruente a este. Trazamos aquí así. Y este triángulo es congruente con este otro. Ellos dos son congruentes. Y si son congruentes, todo lo que tiene este triángulo debe pasar allá. Por ejemplo, frente a este ángulo tenemos el 8
Entonces, frente a esa misma medida, debemos colocar aquí 8. ¿Qué más? Bueno, entre la A y el 8 está el ángulo omega, acá debe ser igual, entre la A y el 8 debe estar la medida omega. Ya está. Hemos aprovechado la congruencia, ahora vamos a ver qué pasa. En este caso, pasa que alfa se ha juntado con omega, y como suman 270 entre estas dos medidas, se deduce que por aquí habría un ángulo de 90 para completar la vuelta, ¿no? Entonces esto mide 90. Y si eso mide 90, y aquí hay 8 y aquí hay 6, puedo averiguar cuánto vale esta línea aplicando el teorema de Pitágoras. Que la verdad no es estrictamente necesario porque 6 y 8 son catetos conocidos. 6 es el doble de 3, 8 es el doble de 4, entonces la hipotenusa debe ser el doble de 5, ¿no? Sería 10. Y ahora sí, ¿cuánto vale X a la luz de este nuevo conocimiento? Sabiendo que él es 10, ¿cómo se puede saber cuánto vale X? Bueno, ten en cuenta que estos segmentos verdes son iguales y ten en cuenta que estos segmentos son iguales también, ¿no? Entonces, eso permite fácilmente hallar X. La situación final que tenemos acá es así, mira. Ojalá adviertas este hecho. La situación final, lo último que ha aparecido, es un triángulo así. Bueno, más o menos. Esto es 10. Él es el vértice A, él es el vértice D. Por aquí anda el punto medio M. Aquí está B y aquí está B. Y por aquí está el punto medio N. Ahí he dejado dos marquitas como señal de que son iguales. Y hay una línea por aquí que es aquella que mide X. Entonces creo que es fácil entender que X es la mitad del 10, ¿no? O sea, X es la mitad de este 10. Es cuestión de que aprecies el triángulo y su base media. Entonces diremos que por lo tanto el valor de X es igual a 5, la mitad. Ahí está tu respuesta. Muy bien, vamos a darle solución a este problema. Se nos pide averiguar cuál es el valor de X conociendo lo que se puede ver ahí. Creo que se sabe que cuando se tiene un triángulo rectángulo y en ese triángulo rectángulo se conoce el valor de la hipotenusa, como sucede en este caso, que la hipotenusa, bueno, ¿ves el triángulo rectángulo? Todo esto. Su hipotenusa vale 3 más 13, 16. 16. Si se conoce el valor de la hipotenusa, y básicamente se desconoce cuánto miden los catetos, es conveniente pensar en la mediana. Ubicamos acá el punto medio, esto sería 8, esto sería 8, y esta mediana también vale 8. ¿Sí? Eso genera isósceles, así que si tuviéramos por acá un ángulo X, por ejemplo, el ángulo de aquí también sería X por isósceles, y el ángulo que aparece por acá, este, sería la suma de estos dos por la propiedad del ángulo exterior, 2X. Vamos a hacer eso en este dibujo. Primero, en la hipotenusa que vale 16, ubiquemos el punto medio. El punto medio debe estar aproximadamente por acá. Si ahí está el punto medio, quiere decir que por aquí hay 8. Y por aquí hay 8. O sea que la mediana relativa a la hipotenusa mide 8 también. Esta mediana relativa a la hipotenusa necesariamente mide también 8. 8. Y si es así, se sabe porque se ve o porque está aquí también ya avanzado, que si esto vale 8 y esto vale 8, entonces él es X. Igual que el ángulo de aquí, X. Y esto que aparece acá sería pues X más X, 2X, ¿no? Así como aquí, igualito. Ahora, además de eso, podríamos calcular esta medida. Se puede porque la suma de estas dos tiene que dar 4X.
Así que esto vale 2x. Y aquí tenemos un isósceles, mira, 2x, 2x. Este lado es igual que este otro. Estos dos son iguales. Y este de aquí se puede calcular, porque esta distancia sumada con 3 debe completar el 8. Así que es fácil de hallar esto. Valdría 5, ¿no? 5 porque sumado con 3 completa el 8, que es todo esto. Bueno, si él es 5, él también vale 5. Y ahora sabemos que en un triángulo isósceles, donde se conozca la base, es conveniente trazar la altura, porque la base queda dividida en partes iguales. En este triángulo isósceles, donde la base vale 8, voy a trazar la altura relativa a la base. Ahí está. Cuando se hace el trazo de la altura, la base queda partida a la mitad. Por lo tanto, aquí es 4 y aquí es 4. Y este triángulo, entonces, resulta muy familiar, porque es un triángulo rectángulo de cateto 4 y hipotenusa 5, esto valdría 3, y frente al 3 está el ángulo de 37. 2x entonces sería igual a 37, de donde x resulta ser 37 medios, o podría ser 18,5. Esa es la respuesta. Bien, resolvamos este problema. Siendo que ya nos dan el dibujo, lo que nos corresponde hacer es trasladar la información que se da aquí al esquema, bueno, a este esquema, ¿no? Primero se nos pide calcular ED, entonces ahí hay que poner la X. En esta distancia ED va la X. AF vale 6, dice aquí, AF es igual a 6, entonces esto vale 6. FE es igual con EC, FE y EC son iguales. De acuerdo al esquema original, este punto es C. Luego se nos informa que la recta L es la mediatriz del segmento AB. Esta es la recta L, se puede ver aquí, la recta L. Vamos a ponerle su nombre, L. Y como ella es la mediatriz del segmento AB, entendemos que este punto es el punto medio, porque la mediatriz pasa siempre por el punto medio y al pasar forma 90 grados con el segmento. Ya está. Todo lo que estaba escrito ahí ha sido trasladado al dibujo, así que vamos a proceder a hacer la solución. Se sabe que cuando tienes un punto de la mediatriz unido con un extremo del segmento, debes unir ese punto con el otro extremo porque las distancias van a ser iguales. Entonces unimos F con B. Y se sabe que él vale 6, entonces esta distancia vale 6. Se forma un triángulo isósceles. La medida que tienes aquí, la pasas para acá, teta. Como todo este ángulo es 90 más teta, y ya se tiene acá la medida teta, se entiende que lo que queda por acá es una medida igual a 90. O sea que el ángulo que tenemos por aquí es un ángulo recto. Ya está. Eso es lo que ocurre por la izquierda. Por la derecha tenemos una bisectriz. Fíjate bien, por acá se tiene un ángulo. Para ese ángulo ella es la bisectriz y desde este punto de la bisectriz se ha bajado una perpendicular hacia el lado CD. Lo que corresponde hacer es trazar desde este punto una perpendicular hacia el lado CB. Porque al ser ella bisectriz, esta perpendicular va a ser igual que esta otra. Trazamos entonces la perpendicular desde E hacia el lado CB, así. Se sabe por la propiedad de la bisectriz que estas dos perpendiculares son iguales. Y también se sabe que este segmento es igual que este otro. Creo que eso va a ser intrascendente en la resolución del problema, pero hay que ponerlo ahí porque se cumple. En otro problema podría ser útil. Y ahora solamente nos queda por mirar, por observar, por centrar nuestra atención en este triángulo. Fíjense bien que E es punto medio, ellos dos son iguales. Y esta línea roja es paralela con esta otra línea que también es roja. Son paralelas porque aquí hay ángulo de 90 y acá también.
entonces se entiende que x es la base media y que 6 es la base. Por lo tanto, x tendría que medir la mitad de la base. El valor de x entonces es igual a 3. Esa es la respuesta del problema. Vamos a resolver este problema. Nos dan el dibujo, sin embargo, adicionalmente a lo que se ve en el dibujo, tenemos algunas medidas por acá que debemos trasladar al gráfico para luego empezar a resolver, ¿sí? Voy a trabajar en este gráfico que es más grande. Se nos informa que CH vale 7. Acá está CH. Eso vale 7. pH vale 3. pH vale 3. Todo esto es 3. Y se pide calcular CE. Ojo. Nos pide la distancia, que parece bastante grande, que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Todo esto es lo que debemos calcular. Listo. Una vez que las medidas que están en el enunciado pasan al dibujo, el paso siguiente es llenar ángulos, si es que se puede. Y aquí sí se puede. Porque cuando tienes alfa y tienes 90, se sabe que el angulito que está por acá es el complemento de alfa, 90 menos alfa. Si tienes alfa y acá 90, porque tú sabes que él también vale 90, este angulito sería 90 menos alfa. Acá hay alfa también, mira, aquí abajo. Y por acá hay un ángulo de 90. Entonces, si tienes alfa y 90, el tercer ángulo de ese triángulo, el que está por acá, valdría 90 menos alfa. Con lo cual descubrimos varias cosas. Primero, si ellos dos son iguales, este grandote es un triángulo isósceles. Este lado, entonces, es igual que este otro. Y como en ese isósceles ya está trazada la altura, se entiende que estas dos partes son iguales. Eso es muy importante porque recuerda que te piden hallar todo esto, ¿ah? Es decir, si pudieras calcular esta parte, con eso ya tienes esto de aquí, y a eso le faltaría solamente este pedacillo para que ya se termine el problema, ¿no? ¿Qué más? Hay otro isósceles a la vista, mira. Este ángulo se sabe por opuestos por el vértice, mide lo mismo que el de acá, o sea, vale 90 menos alfa. Ya, entonces, como él es 90 menos alfa y él también, este triángulo PCD es isósceles. Ángulos iguales, esta es la base, ellos son los lados iguales. Este lado vale 10, entonces este lado vale 10 también, ¿sí? Ya está. Vamos a poner ahí que este lado mide 10. Todo eso mide 10. Por lo tanto, él también vale 10. Y esa es una muy buena noticia porque eso es parte de lo que te piden. Ahora te falta hallar este segmento o este otro, uno de los dos, y se acabó el problema. Da la casualidad que ellos dos son iguales, mira. Quiere decir que esta línea puede funcionar como bisectriz. Claro, si ellos son iguales, ella es bisectriz. Y entonces esta distancia es igual a la distancia que va de aquí hacia abajo. ¿Recuerdas? Cuando ella es bisectriz, esta distancia es igual que esta otra. Esa es la propiedad de la bisectriz. Para este ángulo, esta es la bisectriz y esta distancia es igual que la distancia que va desde el punto D hacia el lado de abajo. Entonces, esto pasa acá. Y bueno, creo que todos podemos ver que por ahí anda un rectángulo. Se ha formado un rectángulo. Entonces se sabe que si este lado vale 7, él también vale 7, ¿no? Los lados opuestos son iguales. Ese 7 pasa para acá, él es 7, él también sería 7, y la distancia de C hasta E, no sería más que el resultado de sumar 10 más 7 más 7. Y eso sale 24. La distancia de C hacia E es igual a 24. Esa sería la respuesta del problema.
Este problema, que está totalmente enunciado, hay que leerlo con mucho cuidado para poder construir el gráfico, ¿sí? Nos habla de un triángulo ABC en donde el ángulo A mide 50 y el ángulo C mide 25. Teniendo dos ángulos de un triángulo ya se tiene con precisión su forma. Imagínate un triángulo donde un ángulo mida 50, el ángulo A, acá está B, acá está C, y C mide 25, 50 y 25. Creo que podríamos atrevernos a dibujar un triángulo ABC en donde A mida 50 y C 25. Podría ser algo así. Ahí está. Tenemos un triángulo ABC en donde el ángulo C debe medir 25 y el ángulo A debe medir 50. Curiosamente es el doble. El ángulo B ya se puede calcular, ¿no? Porque 50 más 25 es 75. Creo que él valdría 105, pero vamos a dejarlo todavía así. Luego dice, en el lado BC, o sea, aquí, en el lado AC, o sea, acá, y en la prolongación del segmento AB, la prolongación de AB aparece cuando te vas de A hacia B y te pasas de largo, ¿sí? O sea, la prolongación de AB aparecería por acá. En BC, en AC y en la prolongación de AB se ubican los puntos P, H y Q respectivamente. Si dice respectivamente es porque hay que respetar el orden. El primer segmento mencionado ha sido BC y el primer punto mencionado es P. Quiere decir que en BC va a estar ubicado el punto P. El segundo segmento fue AC y se corresponde con el segundo punto H. En el lado AC que está abajo va a estar H. Y en la prolongación de AB, que aparece cuando trazamos esta línea así, en esa prolongación, va a estar ubicado el punto Q. Listo. Ahora, se nos informa que AH es igual que HC, o sea, H debe estar en el medio, ¿no? Para que AH sea igual que HC. Entonces vamos a ubicarlo exactamente en el medio, o bueno, en una posición lo más aproximada que se pueda al medio. Aquí estaría H y estos dos son iguales. ¿Qué más? Dice aquí, la medida del ángulo AHP es igual al ángulo BPQ y los dos miden 90. O sea, el ángulo AHP debe medir 90. AHP, recuerda que P está por acá. Entonces P tendría que estar aquí más o menos, ¿no? AHP tiene que medir 90. Entonces trazamos esta línea así. Por aquí estaría el punto P y esto debe medir 90. ¿Qué más? El ángulo BPQ también debe medir 90. BPQ. Uy, no parece. Tendría que estar más arriba el punto Q para que el ángulo BPQ mida 90, ¿no? Ya, voy a extender esta línea hasta arriba, ¿ya? Voy a hacer algo que está prohibido. Uno no debe atravesar el texto, ¿no? Pero para que alcance, pues, ¿no? Ahí. ¡Guau! Por aquí debe estar Q, para que el ángulo BPQ mida 90, ¿no? A ver, nos hemos ido hasta arriba, mira. Ahí está. Por aquí debe estar el punto Q, de tal manera que el ángulo BPQ mide 90. Ahora sí. Y se cumple que Q está en esta prolongación, ahí arriba, ¿no? Aquí arriba. Ya está, entonces vamos a borrar esto. Y tenemos ahí el esquema, tenemos ahí el dibujo, por fin. Nos ha salido bastante raro, pero ahí está.
¿Qué se nos pide calcular? QB. La distancia desde aquí hasta acá. Vamos a ponerle a eso X. X, ya está. Qué curioso, qué curioso. Fíjate que el ángulo que aparece aquí, esa X debe llegar hasta un poquito más abajo, así, ya está. Te decía que el ángulo que aparece acá resulta ser 50 más 25, ¿no? O sea, es 75. Y si él mide 75, el ángulo que está aquí en Q mide 15. Y en el triángulo de 75 y 15 precisamente hay una propiedad que vamos a recordar por acá. En el triángulo de 75 y 15, que es un triángulo rectángulo, acá le voy a poner 15, se entiende que el de acá vale 75, se cumple que la altura relativa a la hipotenusa, esa altura, vale la cuarta parte de la hipotenusa, o sea que si esto es n, la hipotenusa es 4n. Tomando en cuenta esta propiedad, se entiende, creo, que en este triángulo, donde está el 75 y el 15, debo trazar la altura y debo calcular esa altura, porque calculando esa altura voy a poder hallar X. No hay que olvidar que pH vale 2 antes de que se nos olvide. Ahí está. Ya, decía que debo trazar la altura. Voy a borrar ese 75 porque está muy grande, ¿no? Y trazo la altura así. Así. Listo. Ya se sabe que este ángulo, lo voy a colocar acá afuera, mide 75. Ahí está. ¿Por qué es importante hallar esa altura? Porque 4 veces el valor de esa altura es el valor de X. El valor de la altura multiplicado por 4 nos da la hipotenusa. El problema está en hallar esto. Ahora, uno tiene que siempre intuir, sospechar, ¿no? Adelantarse un poco. Necesito esta perpendicular y me dan como dato esta otra. Entonces, yo creo que es importante analizar la línea que va de A hasta P, porque esa línea podría darnos una relación entre ellos sumamente sencilla. Por esa razón voy a trazar la línea AP. Y entonces voy a ver qué pasa con estos ángulos, porque de acuerdo a eso voy a poder relacionar estos dos segmentos, ¿sí? Ahora, si nos fijamos en la parte de abajo, vamos a observar que hay una especie de mediatriz, porque para este segmento él es el punto medio y esta línea pasa por el medio formando 90 grados. Es la mediatriz, ¿no? Y si es la mediatriz, por propiedad, la línea que va de P hacia C es igual a la línea que va de P hacia A. Eso es propiedad. Ah, de verdad, profesor. Ella es la mediatriz porque esto es 90 y ellos son iguales. Entonces, de P hasta C es igual que la distancia de P hasta A. Uy, eso nos permite tomar el 25 y llevarlo allá, ¿no es cierto? Este es 25. Para completar el 50, él también resulta medir 25. Y creo que ya está claro ahora, ¿no? Porque ella ha resultado ser bisectriz. Y si ella es bisectriz, esta perpendicular es igual que esta otra, ¿no? Entonces, si esto vale 2, esto también vale 2. Y como X es el cuádruple de este valor, diremos que X es igual a 4 veces 2. 4 por 2 es 8. Ahí está la respuesta del problema. Vamos a resolver este problema donde se nos pide el valor de X. Voy a trabajar en este esquema que es más grande. Se pide X, se sabe que este segmento AB vale 5, ahí lo dice, 5. Se sabe que BC vale 6. Vamos a indicar ahí que toda esta distancia tremenda vale 6. 6. Se nos informa que esta recta L es la mediatriz de ese lado BC que vale 6. Por lo tanto, él debe ser el punto medio, es decir, acá tiene que haber 3 y acá también 3.
Vamos a poner ahí que hay 3. 3. Y además, si ella es mediatriz, no solo pasa por el punto medio, sino que ella y el segmento BC forman 90 grados. ¿Sí? Ya está. Eso es todo. Yo creo que de inmediato, si se nos informa que ella es mediatriz y tenemos este punto unido con C, lo que tendríamos que hacer es unirlo con B, ¿no? Tú recuerdas, si él es un segmento y ella es la mediatriz, entonces las distancias hacia los extremos son iguales. Por lo tanto, hay que trazar esta distancia. Ahí. Y se sabe que ella es de igual longitud que esta otra. Porque eso es lo que pasa cuando tienes una mediatriz y trazas estos segmentos, resultan ser iguales. ¿Qué más se sabe? Como ellos son iguales, el ángulo que aparece aquí es igual al ángulo que aparece acá. ¿Qué más? En ese isósceles ella es como la altura y entonces esta medida es igual que esta otra. ¿Sí? Todo eso ocurre cuando uno utiliza la propiedad de la mediatriz. Traza un segmento por acá que es igual que este otro. Todo lo que aparece de la mediatriz para acá se repite hacia el otro lado, se refleja. Bueno, pero sucede que el ángulo que aparece acá vale 2x, mira. Entonces este otro vale 2x también. Por lo tanto, aquí faltaría colocar el valor de x. Acá, x. Listo. Lo que voy a hacer ahora es llenar ángulos, nada más, fíjate. Acá está la x, aquí es 90, y esto entonces vale 90 menos x. Él también vale por opuestos por el vértice 90 menos x. Si él vale 90 menos x y este ángulo mide 90, este de acá vale x. Y esa x nos permite descubrir que escondidito por ahí había otro isósceles, mira. Aquí hay x y aquí hay x. Este triángulo bastante largo es isósceles porque estos ángulos son iguales. Estos lados tienen que ser iguales. Ángulos iguales, lados iguales. Entonces, este lado vale igual que él, vale 5. Pasamos para acá el 5. Obviamente, si él vale 5, él también vale 5. Y entonces, este triángulo, ¿no?, nos resulta, creo, bastante familiar, sencillo para trabajar. Porque es un triángulo rectángulo, la hipotenusa vale 5, el cateto vale 3, el otro cateto vale 4, ¿te acuerdas? Y frente al 4 se sabe que el ángulo mide 53. Y frente al 3 se sabe que el ángulo mide 37, o sea que 2x es igual a 37. Y si 2x es igual a 37, decimos que x es igual a 37 medios, o 18,5. Esa es tu respuesta. Resolvamos este problema que tiene que ver con los ángulos notables. Solamente hay que agregarle al dibujo el dato de que BC es igual a CD, como lo indica ahí arriba. Estos dos son iguales. Y eso es todo. Hay que tener mucho cuidado porque los ángulos que aparecen aquí nos dan demasiadas posibilidades. Son ángulos notables, 30, 45, 15. Tenemos segmentos iguales con los cuales podemos o generar congruencia o formar triángulos isósceles de repente. Entonces vamos a ir con calma. Ir con calma, por ejemplo, me refiero a esto, mira, si él es 30 y él es 45, el ángulo exterior acá se puede calcular y valdría 75, mira. Si prolongas, tendrías aquí un ángulo de 75. Creo que todos estamos de acuerdo con ello. Ahora, es curioso que ese 75 tenga al costado un valor de A y que un poquito más allá tengamos un 15 junto al valor de A. Tenemos 75 junto al valor de A y 15 también. 75 y 15 son ángulos complementarios, ángulos que suman 90 grados, ángulos que se pueden acomodar tranquilamente dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, ya que tengo 75 y recuerdo su vínculo con el 15, voy a hacer algo como para que lo que tengo aquí, ¿no?, se pueda aprovechar mejor con respecto a lo que hay por allá. ¿Qué voy a hacer? Trazar la altura.
A partir de C voy a trazar esta perpendicular porque sé que se va a formar acá un triángulo rectángulo. Como es triángulo rectángulo y él vale 75, esto mide 15. Y ahora tengo un triángulo por aquí manchadito de rosadito o de rojo, en donde está el 15 y está la A. Ahora sí está el 15 y la A, así como acá. Entonces creo que lo que se debe hacer aquí ya es evidente, ¿no? Debo trazar una perpendicular y voy a tener un triángulo idéntico a este, igual que él. Allá voy a trazar en este triángulo la altura. Así. Así. 15, 90, él valdría 75. Y entonces este otro triángulo, también manchado de rojito, este otro es congruente con él, porque él tiene 15 a 75 y el otro tiene 15 a 75. Sucede que este triángulo y este otro son congruentes. ¿Y para qué servía la congruencia? ¿Lo recuerdas? Para que lo que tenía un triángulo tú lo pudieras pasar al otro, ¿no? O para que lo que le coloques a un triángulo se lo puedas colocar al otro también. Lo que voy a hacer es, en este triángulo voy a poner frente al 75, ahí frente al 75, un cateto B, una longitud igual a B. Lo mismo debe suceder allá, ¿no es que son congruentes? Frente al 75 debo colocar B. B es desde aquí hasta acá. Ya está. Ahora espera. Esta altura no solo ha permitido generar triángulos congruentes. No. Esta altura también permite formar un triángulo rectángulo notable de 30 grados. Míralo bien. Aquí está el triángulo rectángulo de 30. Uy, ese triángulo es conocidísimo. Pero por si lo has olvidado, te hago recordar que en el triángulo de 30 se cumple lo siguiente. Cuando tienes un triángulo rectángulo con un ángulo de 30, se sabe que si este cateto es B, la hipotenusa es 2B. Ah, cierto. Profesor, justo él vale B. En este triángulo rectángulo de 30, frente al 30 hay una distancia B. Entonces la hipotenusa tiene que ser 2B. Voy a poner aquí a la hipotenusa el valor de 2B. Listo. La hipotenusa es 2B. Eso se sabe por el triángulo de 30. Pero como esta parte es B, se entiende que esto también sería B, para que la suma de ellos complete el 2B. Ahí está. Y creo que ahí ya el problema se ha terminado, porque si ellos dos son iguales y este ángulo vale 90, esa línea azul es la mediatriz, ¿no? Bueno, es una partecita de la mediatriz, la voy a extender un poco así, para que se parezca un poco más. Claro, ella sería la mediatriz de este segmento, porque ellos son iguales y él vale 90. Este punto de la mediatriz está unido con C y está unido con A. Conclusión, él es igual al de aquí, ¿no? Eso se sabe por la propiedad de la mediatriz. Las distancias son iguales, así que la A pasa para acá y se tiene un triángulo isósceles, entonces el 15 pasaría aquí como valor de X, ¿sí? Por el triángulo isósceles, X es igual a 15. Y esa vendría a ser la respuesta de este problema. Resolvamos este ejercicio, hay que leerlo con mucho cuidado para no confundirnos y luego resolver esto, ¿ya? Nos hablan de un triángulo isósceles ABC de base a C y se sabe que el ángulo ABC mide 30. A ver, es un triángulo isósceles ABC, la base es AC y el ángulo B o el ángulo ABC, que es lo mismo, mide 30. Lo cual quiere decir que los ángulos en la base se pueden calcular. Si tú ya tienes 30, para llegar a 180 falta 150. Partido a la mitad, 75, 75. Vamos a dibujar un triángulo isósceles que tenga en el vértice un ángulo de 30 y que tenga en la base dos ángulos que midan cada uno 75. Ahí está. Ahí está.
Ese es el triángulo ABC. El ángulo que aparece aquí mide 30. Y por lo tanto los ángulos que están aquí abajo miden cada uno de ellos 75 grados. Ya está. Dice, se traza la cebiana interior CQ. O sea, a partir de C voy a trazar una cebiana, sí. La cebiana, recuerda, conecta un vértice con un punto del lado opuesto. O sea, debo trazar CQ, algo así. Por aquí estará Q. Y se nos informa que AC, o sea que esta base, es igual a la raíz de 2 multiplicada por BQ. Recuerda que se va a trazar una cebiana CQ. Por aquí está BQ, y cuando BQ se multiplique por raíz de 2, vamos a obtener el valor de la base. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trazar esa cebiana, más o menos será algo así, ¿no? Ahí está la cebiana CQ. No te olvides que esta distancia multiplicada por la raíz de 2 nos da el valor de esta base, ¿sí? Y se nos pide calcular el ángulo BCQ. El ángulo BCQ es el que aparece por aquí. Ya está. Bueno, como estamos ante un triángulo isósceles, recuerda que estos ángulos son iguales, que el lado AB es igual a BC, AC es la base. Es más, voy a indicar de alguna forma que me permita recordar constantemente, ¿no?, las longitudes iguales, ¿ya? Ahí está. Ahí ya no se me olvida que se trata de un triángulo isósceles. ¿Está bien? Ahora, en un triángulo isósceles se sabe que funciona muchas veces el trazar la altura relativa a la base, ¿no? Entonces vamos a ensayar ese trazo. Como es un isósceles, dibujamos la altura relativa a la base. Ahí está. Ahí está. ¿Qué sucede cuando se traza la altura relativa a la base? Sucede que la base se divide en dos partes iguales. Vamos a ponerle esto que sea n y esto que sea n. Y el ángulo que está arriba también se divide en partes iguales. Entonces aquí sería 15 y acá sería 15. Ya está. Presta atención, por favor. El dato dice, acá voy a poner el dato dice que AC es igual a la raíz de 2 por BQ. Pero ya sabemos que AC vale 2n. Esto vale 2n y eso es igual a la raíz de 2 multiplicada por BQ. Bueno, entonces podríamos hallar BQ si esto lo mandamos a dividir, ¿no es cierto? Tendríamos 2n entre la raíz de 2, eso es igual a BQ. ¿Por qué crees que he dejado un espacio? Porque voy a racionalizar el denominador multiplicando por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo. No vayas a cancelar, tú eres capaz. No. Más bien multiplica estos dos y cuando los multipliques va a salir 2. Y al salir 2, esto cancela lo de arriba. Y resulta que n raíz de 2 es el valor de BQ. ¿A dónde estás BQ? Acá está. BQ vale n raíz de 2. Mira, este segmento de aquí vale n raíz de 2. Fíjate cómo están las cosas. Mira cómo están las cosas. Tienes n raíz de 2, por acá tienes n y tienes n. Como estamos nosotros trabajando el tema de congruencia, generalmente tratamos de encontrar segmentos iguales. Eso nos ayuda para encontrar los triángulos congruentes. Pero acá tenemos algo muy curioso. Tenemos un valor y luego lo tenemos multiplicado por raíz de 2. Felizmente existe el triángulo de 45, el triángulo notable, en donde si un cateto vale, digamos, n, el otro valdría n y la hipotenusa saldría n raíz de 2. Entonces, recordando ese triángulo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir este 75 con una línea, haciendo que abajo quede 45 y arriba 30. Lo vamos a dividir
Porque este 45 y esta n se van a combinar perfectamente para que aparezca una línea que mida n raíz de 2. Entonces, dividimos al 75 con una línea en dos partes tales que la que está abajo mida 45 y la que está arriba debe medir 30. Bueno, esto vale 90. Como él es 45, 90, los catetos son iguales. O sea que esto vale n. Y él valdría n raíz de 2. Y ahora sí creo que ya estamos listos. Ya se ve, se nota, se siente una congruencia. Le voy a poner a este punto L. Y voy a ayudarte a descubrir los triángulos congruentes. Mira, a ver. Quiero que te fijes bien en ese triángulo ALB. ALB, ALB. Lo voy a dibujar aquí, a un costadito. Así, así y así. ALB. ¿Qué tiene ese triángulo? Vamos a ver. ¿Qué tiene ese triángulo? N raíz de 2, desde A hasta L. El ángulo de 30, aquí, 30. Este lado que va de A hasta B está señalado con un gusanito, ahí. Y arriba está el ángulo de 15. Mira, dentro de este triángulo hay un 15. Acá está, 15. Trata de encontrar a aquel triángulo que es su gemelo, su igual, su congruente. Mira, ese triángulo QBC lo voy a dibujar por acá. Mientras tú vas cayendo en la cuenta de lo que va a pasar. Mira, estoy dibujando el triángulo QBC, el que está manchadito de color verde. QBC. A ver, de Q hacia B es n raíz de 2. N raíz de 2. Luego sigue el ángulo de 30, el que está de color verde, 30. Y de B hacia C está esta culebrita y luego está la X aquí. X. Y creo que ya eso es suficiente, ¿no? Si acomodamos bien lo que está acá, tendríamos que este ladito vale n raíz de 2. Y ahí se advierte la congruencia porque el triángulo que está acá tiene n raíz de 2, 30 y este gusanito. Y él también tiene n raíz de 2, 30 y el mismo gusanito. Los triángulos son congruentes. Y la congruencia sirve para que lo de uno se iguale con lo del otro. En ese triángulo, aquí, frente a n raíz de 2, tengo 15. Entonces, en el otro triángulo, frente a n raíz de 2, debo tener 15. Ese sería el valor de x. X, entonces, mide 15 graditos. Esa es la respuesta de este problema.